Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes en lo que es la primera entrevista del año 2020, en el que en esta ocasión tengo un invitado, como todos los anteriores, igual de lujo. Se trata de Gerardo Cárdenas, el director financiero de Hoteles Misión. Y van a ver qué interesante va a ser lo que vamos a platicar y sobre todo tan enriquecedor por el tema de cómo y qué está pasando con esta interesante cadena de hoteles. Gerardo, un gusto tenerte con nosotros. Moisés, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para poder hablar un poco de este tema que nos ha ocupado desde 1990 para acá. Wow, imagínense, tenemos un veterano de 30 años prácticamente enfrente de nosotros. Pues empecemos con algunos datos importantes acerca de ti, mi querido Gerardo. Platícanos algo breve de ti. ¿Qué nos podrías decir? ¿Quién es Gerardo Cárdenas? Pues mira, yo soy un mexicano que adora mi país. Tengo una familia padrísima, mi esposa, mis 3 hijos. Son los orgullos de mi nepotismo, dirían por ahí. Estoy tratando de dejarle mejores hijos al mundo y no un mundo mejor para mis hijos, y creo que con eso estoy contribuyendo bastante. ¿Quién soy? Bueno, soy un egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, estudié Contaduría Pública, después pude estudiar un posgrado en Wharton, allá en la Universidad de Pensilvania. Después me integré al mundo del turismo desde los 1980 bajos, con alguna situación de asesorías, y después llego en 1985 a Grupo Citur, que fue la primera institución que de manera seria trabajó en el tiempo compartido turístico y en el desarrollo de grandes desarrollos de inmobiliarios turísticos, como pueden ser Marina Vallarta, Marina Los Cabos o el mismo Playa Car en la zona del Caribe. Después llego ya en 1991 a Hoteles Misión, donde los señores Zapata me dieron la oportunidad de hacer mi carrera profesional, y aquí sigo. Aquí estoy en el 2020, muy a gusto estar contigo y pues para platicar un poquito de todo este desempeño. No, padrísimo. Oye, y algo que la gente típicamente no sepa de Gerardo Cárdenas, ¿qué nos puedes decir que sea el misterio de Gerardo Cárdenas? Mira, me gusta mucho cantar. Entonces, para celebrar mi cumpleaños 60, en noviembre del año pasado tuve la oportunidad de participar en un recital de los Beatles, donde me tocó cantar un par de canciones de ellos, y estuvo sensacional porque fue pues mi celebración de 60 años. En buena hora, 2019, 60 años y muchos por venir en buena hora, ¿eh? Sí, qué interesante. Gracias. Jamás hubiera pensado que tú cantabas, pero qué interesante. Oye, platícanos un poco entonces de lo que nos ocupa, que es la cadena Hoteles Misión. ¿Qué impacto? Háblanos en números. ¿Qué impacto tiene en México Hoteles Misión? Mira, primero la deformación profesional de un financiero son los números. Entonces traigo varios preparados. Esta cadena nace en 1974. Okay. La funda don Roberto Zapata Gil, y a partir de 1978 ya nace como Hoteles Misión, como lo conocemos actualmente. Al cierre del 2019 tenemos 56 hoteles operando alrededor del país, incluso uno en Estados Unidos. Tenemos más de 5,300 habitaciones, y esto, bueno, significa atender o tener una gran familia de misioneros, como los llamo yo coloquialmente, que rebasa los 3,500 colaboradores, ¿no? Wow. Entonces esto realmente es algo importante, creo yo, y claro que impacta en la economía de muchas maneras. Lo que dice nuestro actual secretario de Turismo, Miguel Torruco, es que la cifra por la que se debe multiplicar un empleo directo en el caso turismo es por otro 2.4. O sea, que genera 2.4 más empleos más cada empleado. Exactamente. Entonces, con esto pues te darás una idea que ya somos una aldea bastante grande, ¿no? Estamos hablando de cerca de 10,000 personas, claro, ¿no? Que dependen de alguna manera de nosotros. Nuestro presupuesto anual para 2020 es rebasar los 1,600 millones de pesos de venta. Entonces, bueno, pues nos gusta mucho lo que hacemos como actividad. ¿Cómo impacta este país? Bueno, la actividad turística en este país significa la generación del 10% de los empleos totales. Órale. De ese tamaño. Otra vez en directos y indirectos, ¿no? Claro. Hay que entender que habrá en algunas poblaciones donde estamos nosotros, viven de la economía del hotel. El mismo cuate de la farmacia, los taxistas, los guías de turistas, todos dependen de cómo está la ocupación en el Hotel Misión, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo que hay que verlo y que como tal significa el 10%, insisto, de la fuerza laboral del país en total. Y bueno, como generadores del PIB, andamos por ahí del 12-13% al cierre de 2019.
Es importante nuestra industria, yo creo que es muy importante nuestra industria. Oh, qué orgullo, es un producto y servicio desarrollado directo en México por mexicanos y sin tener necesariamente que importar literalmente nada. Vamos a platicar en breve de eso, pero ahora platícame, dices que hasta tienes un hotel en los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene tu cadena en el mundo? Mira, a nivel mundial nosotros, y esto es algo que no se entendía, nosotros llevamos al mundo la cultura ancestral mexicana. ¿En dónde estamos, por ejemplo? En la Ruta Maya. Estamos en Oaxaca, donde está una gran sede de regional arqueológica, y todo esto es visitado por muchos países del mundo. Claro. De hecho, nosotros hemos competido y competimos año con año con otros destinos como lo pueden ser Egipto, Tailandia, todo donde hay estas zonas arqueológicas, Turquía últimamente, donde hay estas zonas arqueológicas que le interesen al turismo cultural. Y esto es lo que siempre hemos hecho. Nosotros en la Ruta Maya siempre les ofrecimos a los grandes mayoristas, a las grandes agencias de viajes que se dedican a traer ese turismo cultural alrededor del mundo, siempre los tuvimos como una opción para resolverles todo el caso Ruta Maya. ¿Por qué? Porque estamos lo mismo en Mérida, que en Uxmal, que en Palenque, que desde luego en Villahermosa, en Oaxaca, todo lo que concentra la Ruta Maya. Entonces, para un intermediario es mucho más fácil tener un solo prestador de servicios, ¿no? Esa es una de las fortalezas que tenemos. Claro. ¿Impactando al mundo? Pues sí, impactando al mundo porque les llevamos la cultura mexicana. Uno de nuestros pilares, Moisés, es la mexicanidad. En nuestros hoteles vas a encontrar café de olla, en lugar del café normal que recibes en una mesa cortesía en cualquier hotel del mundo. Nosotros te damos café de olla, o te damos un atole de amaranto, o a mediodía si llegas acalorado, pues no vas a querer un café, pero te va a caer muy bien un agua jamaica, un agua de horchata, y eso es lo que hacemos, eso es lo que buscamos siempre como un diferenciador en nuestros hoteles. No, para alguien que viene del extranjero esto es oro, porque todo lo que estás mencionando como mexicanos lo conocemos y se nos antoja, pero atole a un alemán que quiere ir a las ruinas y la Ruta Maya, pues le va a caer de impacto, ¿no? Claro, o sea, definitivamente. Claro. Y precisamente en esa línea, ¿cuál es el perfil del cliente promedio, Gerardo? Mira, la verdad es que nosotros tenemos clientela de todo tipo. Hay que entender que el movimiento del turismo en México se divide en dos grandes rubros. El turismo doméstico, que es 8 de cada 10 turistas que andamos en el país, somos mexicanos, por diferentes razones. Porque visitamos a la familia, porque necesitamos trabajar, porque vamos a descansar o porque vamos a conocer un lugar en específico. Y los otros 20 de cada 100 son esos que vienen de fuera a visitarnos. Entonces, la verdad es que nosotros somos muy polifacéticos. Tenemos marcas distintas y atendemos lo mismo en el sureste del país, sobre todo a gente del extranjero, básicamente europeos, que son los que más visitan el tema cultural. Y en el tema ya de todo el demás país, lo que hacemos es un poco más el turismo de negocios y el turismo de convenciones para grandes eventos de diferentes áreas de las industrias en el país. Ok. Sí, que es un número muy especial el tema de convenciones, en sí mismo totalmente. Es toda una fiesta. Y bueno, ¿algún ejemplo de hoteles representativos? Ya nos has dicho que tienes algún tipo de herramientas para darnos atole o dar café de olla, pero a ver, platícanos, ¿tiene personalidad algunos de tus hoteles? Sí, claro, mira, te voy a mencionar 4 hoteles así muy que tienen que ver con la historia de Misión. Un ícono con la historia del turismo en México es Juriquilla, en Querétaro. Este hotel fue un hotel que fundamos, que nosotros entramos al rescate de esa hacienda ya por 1990 y lo abrimos en 1993, después de rescatar una hacienda del siglo XVII, y que la gente no estaba acostumbrada al principio de las décadas de los 90 que se llevara convenciones grandes a un lugar en el centro del país como es Querétaro. Regularmente las convenciones se llevaban a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún, etcétera, pero no al centro del país, como que decían no hay interés ahí. Sin embargo, nosotros logramos rescatar y logramos hacer, ese hotel lo lanzamos con un eslogan que se llamaba Un pueblo llamado hotel, porque eso es un pueblo que tiene efectivamente un kiosco como el de un pueblo, donde podemos hacer y brindar esa mexicanidad. Imagínate una noche en tu convención, donde te brindamos que tienes una verbena popular con toda una feria y tienes los jueguitos de la feria y tienes lo mismo comerte unos tacos que tirarle a los dardos, un esquite, etcétera, y que puedes en el kiosco pues meter una banda o meter un mariachi para que amenice. Y eso es lo que tenemos. Fue tan exitoso el concepto que el 15 de septiembre en Querétaro, en la década de los 90, todavía en la década de los 2000, el gobierno estatal y municipal nos tuvieron envidia, al grado que nos hicieron competencia porque el centro histórico de la ciudad
no tenía el número de personas que nosotros recibíamos en nuestra feria en Juriquilla, ¿no? Entonces, por eso te lo menciono. Qué bueno. Otro tipo de cosas, bueno, muy, muy ecológico el tema Palenque. Es un destino que don Roberto Zapata Gil, nuestro fundador, fue un visionario, y en la década de los 80s, cuando nadie sabía que Palenque existía, ¿no? Cuando alguien les hablaba de Palenque, pensábamos que estábamos hablando de un lugar donde se juegan peleas de gallos, ¿no? Exacto. Esto no es así. Este es un lugar que está en Chiapas y que es una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo maya como tal. Y él visionariamente dijo, aquí voy a hacer un hotel. Hizo un gran hotel de 160 habitaciones que hasta la fecha sigue siendo el principal generador de esa región, que hoy, por cierto, en 2020, y por una situación gubernamental del presidente de la República, pues está teniendo un auge especial, ¿no? Claro. Has oído hablar seguramente de la hacienda del señor o del rancho del señor, con un nombre que prefiero no repetir. Exacto. Pero bueno, ese es nuestro Palenque, donde puedes disfrutar de una fosa natural, de las arcillas magnéticas, de que te toque en el atardecer ver pasar a una colonia de zaraguatos haciendo todos estos ruidos guturales. Por cierto, zaraguatos, para quien no sepa qué es, son los changos que habitan esa zona, los monos, los simios que habitan esa zona. Entonces es algo muy bonito y muy sui generis. Y bueno, después desarrollamos en la compañía los 2 únicos hoteles temáticos que hay en este país. En Misión La Muralla te recibimos con el tema de la Revolución Mexicana. ¿Dónde es esto? Esto está camino a Querétaro, en el municipio de Amealco, que acaba de ser nombrado en 2019 Pueblo Mágico. Nosotros tenemos ahí desde 1998. Y ahí lo que hicimos, Moisés, fue que desarrollamos un concepto distinto. Dijimos, vamos a honrar a la historia del país. Y entonces, ahí nadie está vestido a la usanza del siglo XXI. Ahí hay, en lugar de un gerente general de un hotel, hay un general del cuartel revolucionario. Y de ahí para abajo, imagínate la diversión que es, que desde que llegas te cambian el nombre. Ah, ¿sí? Porque ¿Soldado o qué? Te dicen te renomenclaturan y entonces ya eres un recluta. Y traen el calendario de Galván. Y entonces te preguntan tu fecha de nacimiento. Y buscan el nombre más hórrido que aparezca en tu día de nacimiento. Espiridión. Y entonces dejaste de ser... Exactamente, dejaste de ser Moisés y eres el recluta Espiridión. Pero déjame te platico, toda tu estancia te tienes que llamar así. Y cuando sea alguno de los tenientes o de los demás que le tienes que cuadrar y te equivocas de nombre, te forman cuadro y te fusilan, a ese grado. Entonces es una experiencia, créeme, muy, muy divertida, ¿no? Y bueno, todos los muchachos andan vestidos con cananas, el pantalón de manta, las niñas andan vestidas de adelitas con sus trenzas y todo, y los de mantenimiento ferrocarrileros, etcétera, etcétera. Y todo el concepto alrededor es efectivamente el ambiente de la Revolución Mexicana, ¿no? El otro temático, que es el que me mueve hasta los sentimientos, don Roberto Zapata le pone Hoteles Misión a la compañía porque él escoge el nombre a raíz de que conoce la historia de Fray Junípero Serra, que fue uno de los frailes colonizadores cuando llegan los españoles a México, y este fraile viene desde Veracruz y acaba en la zona de California, de lo que hoy es California en Estados Unidos, y va dejando a su paso una serie de misiones. Correcto. Por eso Hoteles Misión. En la zona de Querétaro, en Jalpan y Concá, en la Sierra Gorda Queretana, deja 6 misiones, muy entre ellas. Ahí estamos nosotros en Jalpan y en Concá. ¿Y qué decía Fray Junípero Serra? Yo estoy dejando estas misiones para que los viajeros que vengan atrás de mí tengan un lugar donde guarecerse por las noches y descansar, al día siguiente tomar un bastimiento que les permita el continuar su viaje ya reparados, digamos, ¿no? Ya listos para seguir su trayecto. Y por eso nuestro logotipo tiene que ver con esa campana dentro del nicho que caracteriza esas misiones franciscanas de aquellos años, ¿no? Qué interesante. De ahí viene. Y bueno, en Concá, que es uno de estos hoteles, ahí, así como en La Muralla te reciben revolucionarios, en Misión Concá te reciben mis compañeros vestidos de frailes, de monjas o de gente que trabajaba en esos años en una hacienda azucarera, que era la vocación de esta hacienda de Concá, ¿no? Entonces, eso es algo que hacemos y que nos gusta mucho y que realza nuestra mexicanidad y que por lo tanto pues nos fascina hacer, ¿no? Maravilloso. Oye, es que, no sé, amigas, amigos, yo aprendo mucho al traer a nuestros invitados acá. No es una cápsula comercial. Les puedo firmar con mi nombre que aquí no hay un solo intercambio económico entre Gerardo y cualquiera de mis invitados. Porque, de hecho, lo que quiero preguntar
seguido de lo que estoy escuchando tan interesante, es algo que me motivó mucho a invitar a Gerardo como director financiero. Y es que, les voy a confesar, como empresario, he estado interesado en trabajar algunas cosas con Hoteles Misión. No he tenido hasta enero de 2020 la oportunidad de sentarme en las oficinas de Gerardo, pero lo que sí he tenido el gusto es de saber por qué. Y la razón de ese por qué es que ha estado en un franco periodo de expansión, crecimiento y demás, que le ha imposibilitado su agenda de una manera espectacular. Ubiquémonos, 2019 no fue en México el año más alentador en términos económicos para la mayoría de los negocios. Y ahora que tengo en nuestras garras a Gerardo, le quiero preguntar, pues que estamos viviendo una época difícil de negocios en México. ¿Cómo se explica que Hoteles Misión ha estado creciendo tanto, Gerardo? Mira, Moisés, yo primero te agradezco. Quisiera que cuando lo dijeras, quiero, amigos empresarios, escúchenlo, porque esto es algo que trataré de ver hasta donde pueda, de extraerle los secretos para saber cómo replicarlos en nuestros propios negocios. Adelante, Gerardo. Mira, gracias, Moisés. Primero decirte que esto es de amigos y por eso estoy aquí contigo, reiterando que no hay ningún acuerdo comercial. Es. 2, es la forma y la actitud que tomas, el líder de la compañía, en este caso Roberto Zapata Llabrés, el presidente del consejo, y todos los que conformamos su equipo. Y es una actitud de cómo ves las cosas. Tú puedes ver la crisis y ponerte a llorar, o puedes ver la crisis y levantarte más temprano y ponerte a trabajar. Entonces, el año pasado nosotros sumamos 6 hoteles más a la compañía, que fueron 1,100 habitaciones, ¿no? 2019. No 2019. 2019, eso uno es lo que cada hicimos. 2 meses en promedio. Uno cada 2 meses. ¿Qué pasa, Moisés? Esto lo hemos vivido desde que yo estoy en la compañía en 1991, pues tocó la crisis aquella de 94 muy fuerte. Y ahí también, si viéramos ahorita una gráfica de crecimiento, ahí se dio también. Crecimiento. Con el error de diciembre fue entonces. Con el error de diciembre de 94. 94. Después en 2008, con esta crisis internacional que se dio también por temas financieros, vuelve a tener un pico fuerte de crecimiento de la compañía. Ajá. ¿Por qué? Porque en este país, en nuestro bendito México, hay demasiados hoteles que no están ligados a una compañía hotelera que les pueda dar los servicios. Explícame eso, por favor. Sí. Mira, en México funcionamos compañías hoteleras que se dedican a vender el tema de las franquicias. O sea, un nombre nada más, una muy buena expertise, un muy bien desarrollado modelo de comercialización y párale de contar. Correcto. Aquí entrarían todas aquellas internacionales que no viene al caso mencionar los nombres. Sí. Y luego hay otra área que nos dedicamos a operar los hoteles. Sí. Que son ya las más conocidas en México como tales, y que somos 5 o 6, de las cuales, por cierto, nosotros ocupamos el 3er lugar en número de hoteles y el 4º lugar en número de habitaciones operadas. Entonces, ese es el gran entorno. El ecosistema es finalmente pequeño. Correcto. Pero, ¿cuál es la gran oportunidad, Moisés? En países como Estados Unidos, 7 de cada 10 hoteles están ligados a una compañía hotelera. En México es al revés. 3 de cada 10 son los que están ligados con nosotros, con una de estas compañías que te acabo de mencionar. Los demás son propietarios independientes que se metieron al negocio porque lo heredaron, porque les gustaron, porque quisieron hacerse un monumento en su población natal, que no tiene nada de malo. Y bueno, después se enfrentan con que ya la nueva generación tiene otros intereses. Claro. Y entonces yo ya no quiero seguir en el negocio que hizo mi papá o hizo mi abuelo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscar alguna fórmula, que la nuestra es muy sencilla. Tú no me contratas a mí como un empleado tuyo, como un profesionista a tu servicio, que es el caso de los contratos de administración. Lo que yo hago contigo es que me sumo a tu proyecto rentándote tu inmueble. Yo me encargo del equipamiento, te pago una renta y tú no tienes por qué saber de hotelería. Y esta es una fórmula que nos ha funcionado muy, muy bien. O sea, que encuentras algún espacio físico atractivo. Correcto. Y lo colonizas, vamos a llamarlo. Tal cual. Tú te encargas de todo. Si tú pagas una renta y a partir de ahí es tu experiencia, tu conocimiento, tu gente, desde lo que serías el área de servicio hasta el área de reservaciones, incluida la parte alimenticia, ya son ustedes. Exactamente. No hay tal cosa como que el dueño de ese lugar se encarga de eso. Eso explica muy bien una eficiencia operativa. Vamos a llamarle que reduces costos al hacer eso. Correcto, tienes economías de escala, que eso te funciona muy, muy bien. Claro. Nosotros decimos que el tema es que nosotros, y hay aquella fábula de los huevos con tocino.
¿no? A En los ver, ¿cuál negocios. es ¿No ese? lo has oído No, ese? no, Es no. buenísima. Ajá. La gallina para unos huevos con tocino, pues ¿qué pone? Los huevos, pero sigue vivita y coleando, Claro. ¿no? Eso nos gusta que sea el propietario del hotel. Correcto. Nosotros somos el puerquito siempre. Ok. Y pues para que saques el tocino y lo puedas Hay que poner en el matar plato, al puerquito. el puerquito se tuvo que poner con la vida por Claro. delante. Y eso es lo que hacemos. No vamos de gratis nunca. Siempre ponemos una inversión nosotros que tiene que ver con el equipamiento del inmueble y entonces sí llegamos a muy buenos acuerdos y por eso tenemos acuerdos de arrendamiento de muy, muy largo plazo. En el caso de Juriquilla, te refería que empezamos en 1990 y otro está firmado hasta el 2032, precisamente porque pues, los propietarios del hotel ya saben de qué manera operamos, cómo somos de cumplidores con nuestras Supernegocio, obligaciones claro. y que además les generamos una plusvalía todos los días para su negocio. No, y lo cuidan, que Claro. es importante. O sea, ustedes Claro. no son como, digamos, como una plaga que No, llega, para nada. infecta y se va a otro lado, sino No, que para nada, para realmente lo procuran el lugar. Ahora, ok, eso explica la eficiencia operativa, pero vuelvo a tener que insistir en que 2019 fue un año en México muy malo en términos generales para los negocios. Y quiero decirlo, a lo mejor la mayoría, y ahí se explica la otra parte, corrígeme si estoy entendiéndolo bien, es que lo que yo viví como empresario es que muchas compañías privadas y demás, pues se pararon ante el ver qué pasa. Y entonces, aunque había dinero, dejaron de hacer inversiones. Lo que tú me estás diciendo es, hicimos exactamente al revés, ¿no? O sea, nosotros echamos la casa por la ventana a adquirir propiedades y a empezar a operar. Amigos, esta es una compañía que cree en México, hecha por mexicanos, independiente de lo que suceda. Y eso es lo que me está quedando claro. O sea, eso es a lo que te refieres con actitud. ¿Hay algo más, Gerardo? No, actitud, la experiencia de tantos años de que nosotros somos hoteleros, que eso también es algo que ayuda mucho en el mercado inmobiliario, porque los propietarios de los hoteles regularmente son grupos que se dedican a los inmuebles y no a la vocación específica de cada uno de los negocios que estén ahí. Y entonces, pues con nosotros no tienen problema, porque nosotros jamás vamos a buscar el detrimento de la propiedad para después yo comprársela barata, porque así conviene a mis intereses inmobiliarios. Entonces yo soy hotelero, nos dedicamos a hacer hotelería, a administrar bien los inmuebles, para que esos mismos propietarios, y mira que los hemos vivido, se han vendido hoteles de un propietario a otro y lo seguimos operando nosotros. Y eso es precisamente por los números y lo que demostramos que sabemos hacer, que es hotelería. Perfecto. Y entonces, en términos de turismo, ¿qué consideras que hace falta en México dada la vasta experiencia que tienes en esto? Mira, yo creo que en este tema, Moy, hay cosas que tenemos que superar. Todavía nos falta, y no solo el gobierno, sino gobiernos, empresarios, la sociedad en general, no le damos la importancia que tiene el turismo para el país. Okay. Realmente, si lo vemos, nuestro país es visitable los 365 días del año. Somos una maravilla, sí. Tenemos lo mismo, háblame del tipo de turismo que tú quieras, del que hable la Organización Mundial de Turismo, y lo tenemos. Médico, arqueológico, ecológico, de negocios, de convenciones, el que me digas, lo tenemos desarrollado. Y sin embargo no lo reconocemos. E insisto, esto no tiene que ver nada más con el tema gobierno, que es importante y que bueno, también he de decir que alguien a quien conozco muy bien, que es San Miguel Torruco, por lo menos hoy sí tenemos un turistero como secretario de Turismo, cosa que no pasaba en este país hace muchos años, ¿no? Y no vengo a hablar bien de Miguel, pero sí tengo que decir que yo lo conozco a él desde hace muchos años. De hecho, tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo donde nos pidió hacer una maestría de alta dirección de empresas turísticas en la escuela que era de su propiedad hace muchos años. Y desde ahí sé de su sueño por ser secretario de Turismo de este país y por ayudar al país. Es un cuate que sí le sabe, realmente entiende el negocio y entiende qué es el turismo. Y bueno, hoy tenemos esa parte y los números de cuando pasó por el gobierno de la ciudad son claros. Ciudad de México era una antes de Miguel y otra después de Miguel. Muy rápido un dato, cuando él llega a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México había 4 rutas de turibús, cuando él salió había más de 40. Wow. Donde había integrado ya a los estados circunvecinos, porque ya había turibuses que te llevaban a Teotihuacán, otros que te llevaban a hacer la ruta del vino a la zona de Querétaro, otro que te llevaba a Cuernavaca, etcétera, ¿no? Eso es integrar, eso es a lo que me refiero, con que más empresarios, más sociedad, más gobierno, debemos de ver la importancia de lo que el sector significa para nuestro país. O sea que el primer punto nos falta, en pocas palabras, reconocer el valor económico de volúmenes, de habilidades de labor, de educación, de la parte social en
a nivel laboral, Correcto. de lo que es el turismo. Así es, así es. Y si pudieras entonces, porque te dije que te voy a exprimir, mi querido Gerardo, Claro, adelante. darle 3 recomendaciones a los empresarios que nos están escuchando, basado en lo que ha sido la forma en la que tú diriges las finanzas de la cadena y has tenido el éxito, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Mira, número 1, confiar en el país. Nuestro país es más fuerte y mi maestro de macroeconomía en la facultad me lo decía ya por la década de 1980. No me pueden venir a decir que hay un país más rico que México, donde llevamos casi 5 siglos de saqueo. Y aquí seguimos todos tan campantes además, ¿no? Sin buscar nada más. Entonces, creo que nos falta más confianza en nuestro país, en todo lo que tenemos, en todo lo que podemos obtener del país y ponerlo en el ámbito mundial para que la gente nos visite. 2, sí creo que es muy importante cómo te metes al negocio. Okay. Y cómo te metes al negocio es hacer todos los estudios, los análisis para medir desde los niveles de inversión que vas a hacer, pegados al mercado que vas a poder atender. Porque, bueno, de nada sirve poner un Four Seasons en la Sierra Gorda de Querétaro, a la que me refería hace rato. Claro. Un Four Seasons en donde están muy bien y les va muy bien. Claro. La prueba está que ningún Four Seasons que ha llegado a México Se ha tenido la más mínima intención de irse. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Va muy bien, sí. Ok, pero no lo voy a ver como mi competidor en la Sierra No, Gorda. Entonces, a eso me refiero con hacer muy buenos estudios, muy buenos análisis para evitar que se hagan despilfarros en la inversión, que te eviten que los empresarios digan, me voy a meter a hotelería, porque van a decir, esto no da dinero nunca. Claro. ¿No? Entonces, y siempre habrá que pensar en esta forma de Sí, lo desde dices, inicio planear muy bien las inversiones. Lo es como tema de investigación de operaciones. De hecho, recuerdo la extinta mexicana, uno de los fracasos fuertes a nivel de esa línea es el tipo de aviones que tenía. Mientras unos tenían aviones más pequeños que llenaban en ocupación, estos tenían que volar aviones brutalmente grandes. Correcto. Con muy poca gente. Correcto. Y eso mata a cualquier compañía. Correcto. Y por eso oí, y si recuerdo bien, dijiste 160 habitaciones. Es mucho y es poco, depende a dónde, ¿verdad? Correcto. Pero yo creo que ahí está el secreto. ¿Por qué no son 160 y no son 500? ¿O Correcto, son correcto. 160 y no 48? Claro. O sea, eventualmente hay mucho análisis de investigación de operaciones metido ahí, ¿no? Así es. Esa es tu segunda. ¿Y la tercera cosa que me podrías decir? Pues mira, ya estando en la operación misma, hay que ser constantes, consistentes y disciplinados. Ningún negocio, y no solo es hotelero, si me permites Claro. ampliar el ámbito de mi Es respuesta, la idea. a cualquier empresario nuevo o cualquier empresario consolidado, me va a dar la razón en el sentido de que tenemos que estar siempre al pendiente de las operaciones. Si uno piensa que ya llegó y que ya no hay nada que aprender o ya no hay nada que hacer o todo eso se puede descargar en alguien y dejarlo de ver, mi mamá decía, al ojo del amo engorda el caballo. Y ese es un hecho, Moisés. Si estamos pendientes de qué estamos haciendo, y no estoy hablando nada más del tema financiero, No. Estoy hablando de la atención al cliente, estoy hablando de cómo mantenemos el inmueble en sí, cómo está nuestra forma de operar, cómo estamos mejorando nuestras capacidades para recibir reservaciones, etcétera. Todo esto es a lo que me refiero de estar siempre al pendiente de manera constante y consistente en cada una de las operaciones que tengas, porque además cada operación es distinta. Ah, claro, claro. Y entonces, pasando al otro lado de la ecuación, ¿nos podrías compartir cuáles, en tu opinión, son las 3 peores prácticas que hacemos los empresarios mexicanos? Bueno, la primera tiene que ver con que a la mayoría de los empresarios, cuando les hablas de 2 temas para mí fundamentales, que son el capital humano de una empresa y la administración de la empresa en sí, lo ven como males necesarios. Y yo creo que eso está muy mal. Muy mal, porque todas las empresas, y en el caso de los hoteles pueden ser lo mismo. Una cama cómoda, hoy un buen servicio de internet y que el agüita se haga caliente para que te vayas a gusto y algo bueno de desayunar o de comer y punto. Párale contar, eso es lo mismo. Lo que hace la diferencia es ese capital humano. Claro. Y a ese regularmente lo descuidamos. Si no es que en algunos casos lo maltratamos. Claro. ¿No? Entonces, esa creo que es una mala práctica. Otra, quedarse en la zona de confort, ¿no? Si don Roberto Zapata Gil hubiera dicho, hasta aquí llegamos, pues no me hubieras ni invitado, porque tendríamos 10 hoteles que eran los que había cuando yo llego a la compañía en 1991. Sin embargo, ese afán de echarse para adelante, ese afán de seguir impulsando el turismo en México, pues es lo que te lleva a finalmente tener mejores resultados. Entonces, yo creo que es eso de quedarse en la zona de confort, ese de ya llegué y ya de aquí no me muevo, es una muy mala práctica que tenemos que tienen los empresarios en México. Ok. Y bueno, la tercera Ajá. es
que no les gusta invertir en algo que es muy necesario. Investigación, desarrollo y tecnología de la información. Ok. Parece mentira que en 2020 haya negocios hoteleros que se manejen sin una computadora, por ejemplo. ¿De verdad? De verdad. Wow. Que no sepan qué es una red social, que no sepan cómo tenemos que estar en contacto con todos estos diferentes TripAdvisor, Google y demás, que nos dotan de tanta información de qué es lo que nuestro mercado está pidiendo, de qué es de lo que quieren nuestros clientes, de qué es de lo que se quejan nuestros clientes. Entonces, esa parte, esa falta de inversión en esto nos hace daño. Nos hace daño no investigar, no tener una partida para investigación y desarrollo de qué más hago. ¿Por qué no hacer otro hotel temático? Es el tema de analítica, pues. Correctamente. Interesante. Oye, pues, amigos, lo están oyendo de una cadena exitosa y es un consejo, como Gerardo dice, aplicable a cualquier negocio. Y bueno, ahora te voy a forzar a irte a 40 años en el pasado, pensar en ti y decirme, ¿qué le dirías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o un empleo? ¿Qué le dirías? Mira, aquí te voy a decir una experiencia que aprendí de otro gran mexicano que me tocó conocer en este paso por la vida, don Carlos Casuga. Carlos Casuga es un empresario Yakult, mexicano, sí. es dueño de Yakult, es dueño de Industrias CAI y de algunas otras cositas. Y él en alguna ocasión, en alguna de las pláticas que él daba, le escuché decir, ¿qué le pasa al empresario mexicano y por qué las empresas mexicanas fallecen tan rápido? Fallecen tan rápido porque no hacen el símil de que es un hijo, y así lo tienes que ver. Y no se vale que a un bebé de 9 meses que le estás enseñando a caminar, le pidas que te dé para un Mercedes último modelo. Claro. Y que a los 2 años, cuando empieza a balbucear, quieras que además del Mercedes te dé una casa en las lomas. No, es un poquito al revés. Hay que meterle dinerito, hay que seguir reinvirtiendo y seguramente al paso de los años vas a llegar a tener el Mercedes y la casa en las lomas, pero no al revés. No pongamos empresas pobres y empresarios ricos. Correcto. No pongamos los caballos atrás de la carreta, hay que ponerlos adelante para que la carreta camine, ¿no? Okay. Esa sería mi enseñanza al respecto. O sea que el tema es no desaforadamente pensar que ventas es igual a utilidad, ¿no? Correcto. Y además, si hay que meter dinero en que crezca el negocio, Así no es. en que tú crezcas. Así es. Ok. Ahora, ¿qué viene en el futuro entonces para Hoteles Misión? ¿Qué nos puedes compartir hacia el futuro que no te comprometa? Mira, grandes cosas. Primero, creo que hoy tenemos algunas marcadas tendencias en la información, como en la administración, como es gobierno corporativo. Okay. Yo creo que es muy importante que se tenga ese capítulo bien avanzado, se estudie, se trabaje sobre él, porque te da un plan estratégico que te va llevando de la mano. Te da muchas exigencias, desde luego, pero volvemos a lo mismo. Si no te exiges, te vas a quedar ahí, en la medianidad. ¿Y no crees que te va a coartar libertad o creatividad? Eso es algo que se cree mucho. Yo creo que no. Yo creo que te da una libertad de hacer las cosas mejor. Okay. Así es como lo hemos vivido. Estructuradamente, pues. Sí, totalmente. Nosotros empezamos con este tema de gobierno corporativo en 2003, Moisés. Y precisamente la sucesión, cuando, sin que nadie lo esperara, porque no estaba enfermo, ni mucho menos don Roberto, cuando fallece en 2005, para nosotros nos garantizó la sucesión como empresa. Wow. Número 1. Y después el crecimiento. Eso es un hecho. Y cada año revisar la planeación estratégica y cada mes estar en esas juntas de comités donde esos profesionistas a los que invitas como consejeros independientes te van diciendo y te van también dando el manazo cuando no estás haciendo las cosas como debes o cuando te atrasas incluso en algún plan, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien, bien importante. Y si sigues el tema de gobierno corporativo como es, seguramente vas a tener un crecimiento muy bueno, muy ordenado y muy seguro en cuanto a hacia dónde vas. En el caso de nosotros, bueno, pues hablé de 6 hoteles en 2019 y ya ahorita tenemos firmados 6 hoteles en 2020, otros 1,200 cuartos. Qué bruto. Que son Tulum, San José del Cabo, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Ciudad de México, ¿no? Esas son las sedes donde estamos y son hoteles que ya están firmados, están en proceso de construcción, en proceso de remodelación o ya incluso por abrirse, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y así le vamos a seguir, porque en la planeación estratégica que tenemos estamos seguros de que para el 2022 vamos a llegar a los 100 hoteles, que es la meta que tenemos planteada. Así es. Y bueno, pues todo tiene que llegar a su fin, mi querido Gerardo, y estamos cerrando esta interesante charla contigo con una última pregunta que te quiero hacer, que es, no para
ti, no para mí, sino para los que nos escuchan, a los que nos le debemos siempre. ¿Alguna recomendación a las personas que nos escuchan a manera de conclusión? ¿Qué les tendrías que decir? Que tal vez yo no te he preguntado y que quieres comentar. Yo te diría como gran conclusión, vivimos en un gran país. Nuestro México es diferente a todos los países del mundo. Nuestro México es un lugar que merece y que está alimentado de los esfuerzos de todos. Y yo creo que si seguimos en esa vida de manera un poco más organizada, seguramente vamos a tener un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para dejarles a nuestros hijos. Maravilloso. Me quedo con muchas cosas, Gerardo. Me quedo con el tema de analítica, que digo, yo estoy en ese medio, pero me emociona que un financiero me diga que hay que ponerle énfasis a eso y a tantas otras cosas como las que mencionaste, pero nadie lo hace. Gracias por convidarnos de manera hasta peligrosa para ustedes, visión, si lo puedo decir así, secretos que son muy replicables por cualquier tipo de industria. Y sobre todo me quedo con mucha emoción como mexicano de que cuando queremos hacer las cosas no tienen que ver con un plan de sucesión, tienen que ver con mantener que hacer las cosas bien. Y qué orgullo saber de organizaciones que han podido retener a ejecutivos como tú por más de 30 años. Es poco común y se ve que te apasiona tu trabajo, que te apasiona México y que lo mejor está por venir. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Gracias, Moisés, y dijiste un término en el que creo mucho, la pasión por lo que haces. Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Escuchaste el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sadia.